Ya. Ahora sí vamos a continuar. Lo que restaba era integrar. Entonces, como pueden observar, aquí no puedo separarlo como fracciones parciales porque tengo términos que multiplican. Algunos los va a volver cuadrados, otros no. Y aquí no hay ninguna variable. Entonces, lo único que me queda es desarrollarlo. Desarrollando la ecuación, ya voy a poder aplicar lo que se llama completar cuadrados. Lo van a revisar en los apuntes. Vamos a multiplicar término por término hasta que todo esté desarrollado y luego voy a factorizar los términos. Como se puede observar, aquí tengo x de a cuadrado, x de a y aquí sin variable. Voy a despejar todo lo que está multiplicando este término y para eso tendría que afectar a los otros términos, entonces vamos a multiplicar y luego todo este término lo voy a pasar al otro lado. Como se puede observar, esta ecuación x de a al cuadrado ya está despejado y aquí se ha vuelto una variable más grande, pero todos estos son valores numéricos. Concentración de sub 0 es un dato puntual, concentración de B sub 0 igual es un dato puntual, así que todo eso es un valor numérico. Yo le voy a llamar M y para B, como se puede observar, este lado se ha simplificado y me ha quedado concentración de B sub 0 sobre la concentración de A. También son datos puntuales. Entonces, lo voy a cambiar y se va a llamar N. ¿Ya? Entonces, ya me ha quedado de esta forma. Entonces, lo siguiente que yo voy a hacer es aplicar lo que decía completar cuadrados. Y eso consiste en tener la ecuación de esta forma, observar este símbolo, a veces cambio por este símbolo, y multiplicar. Completar cuadrados en ambos términos. Como se puede observar, de esta forma ya tenemos la variable solamente de un lado. Entonces, y eso ya se puede resolver por tablas. ¿Ya? Esta es la ecuación. Lo siguiente que yo voy a hacer es si observan por tablas, me sirve que sean al cuadrado. Entonces, esta ya está al cuadrado, esta la voy a elevar al cuadrado. A todo el término aplicando una raíz, así que esto no está afectado. Y todo el término que está dentro de la raíz se va a llamar A y el otro lado va a ser U. Ahora, donde está la variable, siempre van a colocar a U. ¿Ya? Esto es para que lo repasen una vez que les pase los apuntes. Cuando ocurre esto de integrales muy largas, lo que se hace es un cambio de variable. Con este cambio de variable ya se vuelve esta un integral por tablas. El diferencial de u es igual a al cuadrado menos u al cuadrado. Entonces, esta integral sale directamente por tablas. Y reemplazo todos los cambios de variable que he hecho. Como recuerdan, a era una raíz, se reemplaza, y u era todo el término, x de a menos m al cuadrado, m medios. Y además de reemplazar hay que evaluar, así que voy a tener todo ese término. Todo este término y este término al otro lado. Bueno, como pueden ver, sí es bastante malo que esa relación de constantes de equilibrio sea baja cuando tienen dos reactivos y hasta dos productos. Entonces ya aquí teniendo m, ya tenía esta ecuación, como les decía, son valores puntuales, voy a hallar el valor numérico, lo mismo voy a hacer para n y a reemplazar y tratar de que se vea más pequeño. Voy a hallar sus valores numéricos, todos son datos y listo. Ya ha llegado esta ecuación. Como pueden observar, aquí está mi variable x de a y los valores que me han quedado. De este lado tenemos a t. Entonces hay que aplicar la regresión lineal a esta parte, a esta ecuación. Todo ese término sería y este valor sería x
Y esas serían las otras variables que van a relacionar directamente a la constante de regresión B. Entonces hay que dar B para hallar la constante 2. Listo. Aquí están sus datos, tiempo, concentración de A. El siguiente paso era hallar la conversión. Y aquí ya tenemos X y Y. Y simplemente aplicar la regresión. Lo bueno de aquí es que solamente lo hacen una vez, porque simplemente hallan las constantes. Entonces hallan el valor de B. Por el símbolo negativo, negativo se va a volver positivo. Y es 5.12 por 10 a la menos 4. El valor de la constante 2 creo que es de orden 1, según la ecuación estequiométrica. Y hallo la constante K1, que es la relación de la constante de equilibrio, K1 sobre K2 igual a 13.87. Multiplico los valores y me sale esto. K1 ya tiene este valor, 7.1 por 10 a la menos 3. Entonces la respuesta se resume a esto. La velocidad de reacción igual al valor numérico de la constante K1. Las variables, K1, concentración de A, concentración de B, menos. Aquí tenemos la constante 2 numérica y la variable, KC, concentración de C, perdón. Esa sería la respuesta. Como pueden observar, hay ejercicios que se pueden hacer un poco largo por la integral, pero después de eso ya hemos aplicado todo lo que conocemos. Y aquí está el mismo ejercicio de la anterior clase. La diferencia es esta. En los exámenes, usualmente en varios semestres, cuando el ingeniero repetía ese ejercicio, lo único que cambiaba era esta concentración KC. Puede ser 5.5 o 55. Ahora, ¿dónde va a afectar? Eso también está en su guía. Está colocada 2 veces. Y como les digo, solamente cambia esto. ¿Dónde afecta? Como siempre, van a aplicar la ecuación cinética, diferencial, identifican que tienen varias variables, las llevan todas a conversión. Después reemplazan todas las ecuaciones hasta llegar a una ecuación final. Esta ecuación ya está en función de la conversión. Ahora, tienen dos constantes que hay que relacionar. Para eso aplican lo que es la constante de equilibrio y estas condiciones. En un tiempo infinito, el diferencial x de a respecto al tiempo cero, la conversión de a es igual a la conversión de x en el equilibrio, de a en el equilibrio, y k de equilibrio es igual a K1 sobre K2. En el anterior ejercicio no se ha hecho esto porque ya teníamos la relación como dato. Nos ha resumido este paso. Pero aquí hay que hacerlo. Entonces, hallamos la relación K1 sobre K2, reemplazando todas estas condiciones. Hallamos la constante K de la conversión de equilibrio. Esto sale de tablas. Y hallamos todo. Primero, como dato, la conversión de A en el equilibrio. Y ahora sí hallamos la relación. La relación K1 sobre K2 me ha salido 15.15. Es un valor bajo. Entonces entra en la reacción. Si recuerdan, el anterior ejercicio tenía un valor de 55. Eso hacía que este valor sea bastante grande, lo suficiente como para que K2 no tenga que integrarse. Pero en este caso es un valor de 5.5 y eso es un valor pequeño. Y se observa porque la relación de K1 sobre K2 es 15.15. Entonces hay que integrar. Como se observa en el ejercicio, aquí está. Ya he factorizado mis constantes. Aquí está K2. Todo ese término hay que integrar. Esa va a ser, todo ese término dentro de paréntesis está en función de la conversión. Va debajo del diferencial y aquí tenemos el otro lado. Ya. Entonces, como se puede observar, igual que en el anterior caso, hemos encontrado una ecuación bastante larga que no se puede aplicar fracciones parciales, hay que desarrollar y se puede aplicar exactamente el mismo método anterior. Sí, esto lo tengo para que practiquen. Van a aplicar exactamente lo mismo. Se van a fijar de esos símbolos para que esto no llegue a afectar. Y aplicando los cambios de variable van a llegar a esta ecuación que sale por tablas.
Y después de eso es volver a todos los cambios de variable y hallar los valores numéricos de sus variables, de esos cambios de variable, evaluar y llegar a esta ecuación. Como pueden ver, es largo. A veces cuando el ingeniero lo hace largo, simplemente cambias de valor y ya ha cambiado todo el ejercicio. Entonces, de la misma forma, aplica regresión lineal y hallan. Listo. De esta forma se resuelve este ejercicio. Como pueden ver, ya hemos resuelto este ejercicio cuando el valor era bastante grande. K2 ya no entraba a la integral y era muy sencillo, pero hay momentos en los que este valor es pequeño y tiene que entrar, entonces ustedes tienen que integrarlo. Así que podrían ir practicando cómo se hace para ganar velocidad. Y igual, colocan la ecuación cinética como respuesta. Valor numérico de la constante K1, su variable, menos la constante 2, valor numérico y sus variables. Concentración de R y concentración de S. Listo. Esos ejercicios son bastante largos. Y ahora vamos a ver este otro tipo de ejercicios. Es el número 11. 10. Ya. Este ejercicio dice, el número 10, la siguiente reacción se lleva a cabo en estado gaseoso. Nos da una ecuación estequiométrica de A más B igual a productos B. La primera prueba con una presión inicial de ambos reactivos de 2 atmósferas dieron los datos experimentales de la tabla 1. Una segunda prueba con presión inicial de A de 0,2 atmósferas y B en exceso dieron los resultados de la tabla 2. Calcule el orden de reacción para cada reactivo, la constante y su ecuación cinética. Entonces hay que hallar la ecuación cinética. Y para eso nos dan dos tablas. Como pueden observar, está en función de la conversión y el tiempo. Entonces, son dos tablas y me han dado también dos condiciones. Una primera prueba, presiones iniciales iguales. Y la segunda prueba, perdón, presión inicial 0,2 y B en exceso. Eso significa que hay que hallar en las dos pruebas y ver cómo se relaciona cada una. Vamos al ejercicio. Entonces, lo primero que hacemos es sacar datos. Tenemos dos pruebas. Eso significa que son dos procesos, pero no son diferentes. Son iguales porque se usa la misma reacción, son los mismos reactivos. Lo que cambia son sus condiciones iniciales. Cada uno empieza diferente. En el primer caso, los reactivos son iguales. En el segundo, ya uno está en exceso. Entonces, vamos a empezar con la primera prueba. Entonces, la primera prueba, como son dos reactivos, yo siempre tengo que encontrar el reactivo limitante, porque es una reacción irreversible y yo sé que es no elemental. No tengo el orden. Bueno, ya hallando el reactivo limitante, como pueden observar, siempre se respeta los coeficientes que tiene la reacción estequiométrica. Es una relación 1 a 1, así que simplemente me fijo en sus concentraciones para yo determinar cuál es mi reactivo limitante. Ambos tienen la misma presión inicial. Entonces, cualquiera de los dos puede ser el reactivo limitante. Vamos a usar A. Puede ser B, no hay ningún problema. Cambiamos esta velocidad de reacción por el diferencial. Me va a quedar menos el diferencial de la presión de A respecto al tiempo igual a la constante por la presión de A a la N por la presión de B a la M. Estos valores no conozco, son los órdenes de reacción de cada reactivo. Ahora bien, hay una condición, seguramente la han avanzado en teoría, que dice que si las presiones iniciales de los reactivos, o bueno, concentraciones iniciales o presiones iniciales son iguales, eso se llama condición de alimentación. Nosotros podemos decir que sus presiones finales también van a ser iguales. Entonces, usando esa relación, yo puedo reemplazarlo esto en cualquiera de las presiones. Ya he decidido trabajar con la presión de A, así que mi variable la voy a mantener. Voy a cambiar la presión de B. Presión de B va a ser igual a la presión de A y mi ecuación ha quedado de esta forma. K es igual a la presión de A a la N por la presión de A a la M. Mismas bases exponentes se suman. Así que ya me ha quedado simplemente esta ecuación, menos el diferencial de la presión de A respecto del tiempo,
igual a la constante por la presión de A a la N más M. Ya tengo una suma global, una suma de ambos órdenes. Con esta condición que yo estoy relacionando, las presiones se han relacionado, sin embargo, los órdenes se siguen sumando. Este orden va a ser un orden global. Yo lo voy a cambiar por este término para que sea más corto, N'. N' va a ser igual a la suma de estas órdenes, N más M. Entonces mi ecuación con la que voy a empezar a trabajar es esta. Menos el diferencial de la presión respecto al tiempo igual a la constante por la presión de A elevado a la N'. Ya. Entonces, para esta primera prueba, yo he usado como datos sus presiones o sus valores de los reactivos, las presiones iniciales en este caso, para poder relacionarlas. Eran iguales, yo les he cambiado, así que he podido relacionar las presiones para solo tener una variable, como se puede observar aquí. De haberlas mantenido, tendría dos variables y dos órdenes. Eso ya no se puede trabajar. Tienen que darnos alguna relación para poder avanzar en este ejercicio. Y la relación es esta, la de condición de alimentación. Entonces, avanzamos. Como nuestra tablita está en función del tiempo y la conversión, tengo que hacer sí o sí este paso. Llevar todo a la conversión. Hago un balance, cambio mi diferencial de presiones por la conversión, ese es el término. La presión de A también va a ser en función de esto. Esto siempre sale de balance y como pueden ver, siempre es igual. Listo, lo cambiamos. Mi diferencial de las presiones lo cambio a conversión y me ha quedado de esta forma. Diferencial x de A respecto del tiempo igual a acá a veces la presión de A sub 0, n menos 1 por 1 menos x de A la n'. Eso es n', perdón. Listo. Ya teniendo esa ecuación, yo puedo usar ya la tabla para integrar. Siempre va a ser ese el objetivo, llegar a una ecuación diferencial a la que yo pueda aplicar mi método integral. Para este primer parcial, método integral. Entonces, reemplazamos el orden. Para un orden prima 0, mi ecuación es esta. Ya hemos resuelto varios ejercicios con esto. Cuando tienen un reactivo, siempre les va a dar esta ecuación. Entonces, si es un reactivo, directamente aplican esto. Entonces, me queda. Para un orden 0, mi correlación es 0.8. Estoy usando la tablita que me han dado al principio, la que sería de la primera prueba y sus condiciones son esas. De la primera etapa. Para un orden 1', mi regresión es 0.93. Tengo que aumentar el orden para verificar. Para un orden n'2 es 0.9946. Es muy bueno. Tengo que verificar. Aumento. Una n' igual a 3 es 0.9995. Este es mucho mejor. Tengo que aumentar. Para un orden 4, mi correlación es 0.998. Ha bajado. Entonces, mi regresión, bueno, para este primer caso, el orden prima va a ser igual a 3, que sería mi orden global. Y es la correlación 0.9995. Entonces, lo que me queda hallar es la constante, que va a ser toda esta relación. 2 por la presión de A sub 0 al cuadrado por K. Entonces, hallo esa constante, ya sabiendo en qué orden se da la reacción. Listo. Mi n' es de 3, es mi orden global. La regresión es 0.9995, es muy buena. El valor del B, de la constante de regresión, es igual a este término y lo igualamos a este término de la ecuación. De aquí despejamos K. La constante, despejamos, reemplazamos todos los datos y ese sería el valor de la constante. 2.48 por 10 a la menos 2. Listo. Hasta aquí hemos llegado con una primera etapa. Ya. Ahora, como pueden observar, esta primera relación me ha podido ayudar a determinar cuál va a ser el orden global de mi ejercicio. Es n más m. Y la constante, porque esta constante
sigue trabajando en función de los dos reactivos. Simplemente esta relación es de las presiones. Entonces, las unidades y todo todavía está correcto. Ahora, cuando tengamos que empezar con una prueba 2, ¿qué es lo que vamos a hacer? En ese caso ya tenemos una ecuación que sería la de la suma de los órdenes. Hay que encontrar un orden más. Y eso lo hacemos a través de los datos que nos dan en este ejercicio. De esa forma está diseñado este ejercicio. Si simplemente lo avanzan, aplicamos lo mismo, ecuación estequiométrica. Esta es mi presión de A sub 0. Me dice que para esa segunda prueba va a ser 0,2 atmósferas y que B va a estar en exceso. ¿Qué pasa cuando una presión de un reactivo está en exceso? No llega a ser significativo su cambio, así que llega a ser directamente un valor numérico, no una variable. Entonces nosotros aplicamos eso. La ecuación es la velocidad de reacción igual a la constante por la presión de a la N por la presión de B a la M. Cambio este término por el diferencial y llego a esta ecuación. Y ahora sí, reemplazo lo que llega a significar tener una presión en exceso. Cuando nosotros tengamos una presión en exceso, lo que tenemos que hacer es introducir esa presión dentro de la constante. Entonces, directamente lo que vamos a hacer es, esos términos los vamos a multiplicar y vamos a hacer un cambio de variable. Todo eso se va a llamar K'. Como pueden observar, esta es la ecuación y ha cambiado a esta forma. Menos el diferencial de la presión de A respecto del tiempo igual a K' por la presión de A la N. La presión de A la N no ha cambiado. Y K por la presión de B a la M ahora se llama K'. Como pueden observar, estas dos variables, esta se ha llevado a dentro de la constante, así que está ya dentro. La presión de A no ha cambiado para nada, esta sigue estando dentro de la constante. De esta forma yo voy a poder trabajar este ejercicio. Como les había dicho, nos tienen que dar siempre una condición, sí o sí. Cuando no nos dan nada, ya es suponer que son elementales. Pero en este caso nos están dando esto, que la presión de B está en exceso. Entonces, yo lo he introducido dentro de la constante y ya me he eliminado esta variable. Entonces, mi ecuación ha quedado de esta forma. Presión de A y presión de A. Como pueden ver, es la única variable respecto del tiempo. Así que yo procedo a integrar. Bueno, primero voy a llevarlo a conversión, como en el caso anterior, porque mis datos están en función de la conversión y aplico exactamente lo mismo. Lo voy a reemplazar, algunos términos van a despejar y la ecuación que me ha dado es exactamente la anterior. Nada más que esta es K'. Ya, entonces mi ecuación es diferencial x de A respecto al tiempo igual a la K' por la presión de A sub 0 n menos 1 por 1 menos x de A al n. Listo. Entonces ya tengo la ecuación con la que voy a empezar a integrar. Ahora, como pueden observar, en esta segunda etapa, yo voy a hallar n. Y esta es un orden de un reactivo. Entonces, yo ya tengo la suma de los órdenes. Si hallo un valor del orden de un reactivo, automáticamente ya tendría el valor del otro reactivo. Entonces, de eso se trata este ejercicio. De que con estas dos pruebas nosotros hallemos esos dos órdenes para luego colocar la ecuación cinética que representa todo el ejercicio. Entonces hacemos eso. Ya tengo mi ecuación. Como siempre aplico un método integral. Para un orden 0, esta es mi ecuación. Y su regresión va a ser 0,998. ¿Es buena? Tengo que verificar. Para un orden 1 ha mejorado bastante. Es una regresión con 4 nueves. Tengo que verificar si es, entonces aumento un orden. Para un orden 2 es 0,9854. Ha bajado. Entonces mi orden es orden 1. Listo. Ya tengo el valor de N1. Ya tengo el valor de la constante inicial. Entonces no es necesario sacarlo de este ejercicio la constante. Nosotros podemos usar ya los resultados de la prueba 1 para eso. Como pueden ver, en la prueba 1 yo he determinado esta relación, que mi n' es igual a n más m. He hallado una constante global y he hallado la constante en función de los dos reactivos, como está en sus unidades. Ahora,
Para mi segunda prueba, lo que he llegado a hallar es una relación, no una relación, es directamente el orden del reactivo A, que sería la presión de A a la N, he hallado ese valor. Ya hallando N, yo puedo usar esta ecuación que he hallado en la primera prueba y lo reemplazo. Tengo un N', tengo N y puedo hallar el valor de M. 3 menos 1 es 2, así que ya tengo la respuesta. La respuesta es, la ecuación cinética es igual a 2.44 por 10 a la menos 2. Esta es mi constante numérica por la presión de A. La presión de A tiene un orden 1 y la presión de B, que sería la M, ya he hallado su valor, es 2. Entonces, este ejercicio se resolvía de esta forma. Nos han dado 2 etapas en las que cada etapa tenía diferentes condiciones. De esa forma he podido determinar cada orden. Entonces, en una primera etapa, con una condición de presiones iguales, yo puedo usar la condición de alimentación para proceder a integrar. Y cuando me den una etapa como, por ejemplo, la etapa 2, que era, ¿dónde está? No, esa es prueba 1. Ah, perdón, aquí. Cuando tengo una prueba, por ejemplo, 2, una presión en exceso, yo tengo que proceder de la siguiente forma. Esa presión, incorporarla o multiplicarla con la constante y, bueno, llevarla a la constante. De esa forma se va a eliminar esa variable y se va a poder proceder a resolver el ejercicio. Y en este caso, estas 2 etapas estaban diseñadas para que se resuelvan así, porque de esta forma se encontraban los 2 órdenes. Ahora, cuando no encuentren o no les den 2 etapas y les pidan algo similar a esto, ustedes directamente van a encontrar un orden prima, porque necesitarían sí o sí siempre de una segunda etapa para poder encontrar uno de los órdenes, ya sea N o M. Entonces, si es que ocurre un ejercicio similar y simplemente llegan a una conclusión de que han encontrado un orden prima o un orden global, esa sería su respuesta. En este caso, nos han dado 2 etapas para poder determinar cuál era el orden de cada uno. Ya. Ahora vamos a ir al ejercicio 11. Este igual es otro ejercicio raro. Estos dos, el número 10 y 11, son ejercicios de competencia para auxiliaturas. Les recomiendo que los practiquen y igual entre examen, así que tienen que revisarlos. Dice, para la reacción y nos da una ecuación estequiométrica, es 2 por óxido de nitrógeno más oxígeno igual a 2 dióxidos de nitrógeno. Se obtuvo la siguiente formación. Presión inicial del óxido de nitrógeno en Torricellis, presión inicial de hidrógeno en Torricellis. Y nos da un tiempo de vida media, que como pueden observar no tenemos la tabla completa. Dice calcular los tiempos de vida que faltan en el cuadro y las constantes cinéticas de esta reacción. Ejercicios como estos son raros, pero siempre ustedes tienen que aplicar lo que hemos aprendido, o sea, los mismos conceptos, y ver qué más se puede hacer. Y eso siempre ocurre cuando tienen 2 reactivos. Si tienen uno, no tienen que equivocarse. Eso se resuelve fácil. Cuando tienen 2, ya tienen que pensar un poco más, en el caso de que sean irreversibles. Ya. Vamos a acabarlo rápido. Entonces, como observamos en la tablita, siempre tienen que observar su tabla porque a veces hay algo raro que se puede detectar. En este caso, tenemos, además de los 4 datos que nos dan en función del tiempo de vida media, podemos observar que al inicio sus 2 datos iniciales de la presión de óxido de nitrógeno es igual, además que es muy elevado. Podríamos decir que esa presión está en exceso y además es constante. En el caso del hidrógeno, eso ocurre en una segunda etapa. Entonces, este ejercicio, igual que el anterior, vamos a tener que separarlo como si fueran 2 tablas, en la que al principio tengo mis valores a presiones altas o a una presión en exceso, perdón, y en la segunda va a estar también a una presión en exceso. Y de esa forma tengo que tratar de hallar estos valores del tiempo de vida media. Entonces, ya identificando que voy a trabajarlo de esta forma, en función a como si fueran 2 tablas, observo. Ay, perdón. Este no es. Listo.
esta es mi ecuación estequiométrica. Ahora, en función de mi reactivo, tengo dos reactivos, tengo que hallar el reactivo limitante. Tengo una tabla que hace variar esto completamente. Entonces, tengo que trabajar en un inicio y en un final. Pero para ello igual voy a hallar la ecuación cinética de cada uno. La ecuación cinética en función del óxido de nitrógeno es igual a K por la presión de los reactivos, presión de NO elevado a la N, no tengo el orden, por la presión del oxígeno elevado a la M. Para el caso del oxígeno, su velocidad de reacción va a ser esta. K por la presión de A, presión de N sub 0 elevado al N por la presión de oxígeno elevado al M. Entonces se termina igual, siempre. Pero ahora estamos trabajando en función de estas variables. El reactivo 1 y el reactivo 2. Ahora, como les había dicho anteriormente, cuando les den dos reactivos y tengan dos variables, siempre, sí o sí, tienen que darles una condición. En este caso va a ser la de presión en exceso, pero además necesitan algo más para empezar. Si bien va a estar en exceso, ustedes también tendrían que conocer estos órdenes, pero no nos dan más datos y no nos dan dos tablas como en el ejercicio anterior, dos tablas separadas. Ambas tablas tienen datos que no están completos. En el ejercicio anterior, sus dos tablas estaban completas, eso significaba que nosotros podíamos hallar el orden en función de esa tabla. En cambio, en este ejercicio, nuestra tabla está incompleta. Necesitamos los órdenes. Entonces, la única forma de resolver este ejercicio es suponiendo que son ecuaciones elementales. Si son elementales, yo ya tendría la relación de mis órdenes, serían directamente en función de la ecuación estequiométrica. En este caso es 2 y en este caso es 1. ¿Sí? Nosotros lo hubiéramos resuelto como la anterior, pero como le menciono, la tablita está incompleta. Eso me imposibilita poder hallar una regresión lineal para que yo pueda encontrar estos órdenes. Entonces, tengo que tener como dados los órdenes. Entonces, lo último que me queda es suponer que son ecuaciones elementales. Ahora, tengo que hallar de cada prueba, bueno, vamos a separar la tablita de cada prueba, cuál es el tiempo de vida media. Entonces, para eso voy a decir, al inicio, si observamos la tabla, el que estaba a una presión elevada o en exceso es el óxido de nitrógeno. Entonces, empezamos con eso. Si el óxido de nitrógeno era mi presión en exceso, yo voy a hallar primero la velocidad de reacción del oxígeno, porque mi variable va a ser esa y se va a mantener. En cambio, la que está en exceso va a desaparecer. Entonces, primero hallamos oxígeno. Esto es igual a, como ya lo había mencionado, cuando tenemos una presión en exceso, nosotros la incorporamos dentro de la constante. Bueno, no es incorporar, pero es más fácil representarlo de esa forma, ya que voy a tener una K' que va a relacionar directamente la constante y la presión en exceso. Entonces, no ha desaparecido, pero sí está dentro de la constante. Mi ecuación cinética es esta. Velocidad de reacción del oxígeno igual a K' por la presión de oxígeno. Lo siguiente que hago es reemplazar el diferencial, integrar en función de los límites, presión de oxígeno 0 a una presión final de 0 a un tiempo t. Y uso la condición siempre que tenga tiempo de vida media. Después de hacer todo esto, aplico la condición. Tiempo de vida media va a ser presión de sub 0, presión de oxígeno va a ser igual a la presión de oxígeno inicial medios. Entonces, reemplazo eso. Reemplazando esta condición, se me han simplificado estos dos términos y me queda esta ecuación. Bueno, esa es la ecuación que me ha dado de toda la suposición que he hecho. Observo, tengo el tiempo de vida media, pero ya no tengo una variable. Eso significa que esa ecuación es independiente a las condiciones iniciales. Lo único que me queda entonces es repetir el tiempo de vida media que me han dado inicialmente, porque no hay otra forma de hallarlo, porque esta ecuación ya no me relaciona a la presión inicial, lamentablemente. Entonces, continúo. Ya ahora trabajo con la segunda etapa, o bueno, la segunda parte. El que está en exceso es el hidrógeno. ¿Sí? Entonces,
Ya aquí era hidrógeno. Ah, no, perdón, oxígeno, ¿no? Estamos trabajando con estos dos reactivos. Creo que está mal la variable de reactivo. Ya, entonces salió la segunda ecuación cinética. El que va a estar constante en este caso es el oxígeno. Si no hay hidrógeno, es oxígeno. ¿Ya? Entonces, esta variable va a entrar dentro de la constante. Bueno, como se puede ver acá, voy a multiplicar esos dos términos. Esta va a entrar dentro de la constante y ahora se va a llamar K2'. Listo. Ya tengo esta ecuación en función de una sola variable. Lo cambio por el diferencial, integro de la misma forma que el anterior caso. Estamos aplicando la misma suposición a ambas partes del ejercicio. Entonces, una vez integrada, me sale esta ecuación. Como pueden observar, el que ya está elevado al cuadrado ha ayudado a que haya más términos. Y eso lo van a determinar de esta forma. Lo siguiente que hacemos es aplicar la condición de tiempo de vida media a la presión final. Reemplazamos y aquí ya no se ha simplificado, sino se ha sumado. Y me ha quedado menos, un medio de la presión de NO0. Y ahora yo puedo despejarlo. Primero, hallo la constante, porque necesito de dato la constante. Entonces, para hallar la constante, mis variables son 1 sobre la presión de N⁻0 por el tiempo de vida media. Y eso es igual a, estos datos salen de la tablita. Ahí. Eso es oxígeno. Mil disculpas. Ya, entonces tengo un tiempo de vida media 835 a una presión de 600. Entonces puedo hallar ese valor. Ay, aquí está. El tiempo era, ¿no? Ya, voy a borrar. Listo. Entonces, tengo datos para poder hallar la constante. Lo siguiente que hago es hallar el otro valor. En este caso, mi constante, esta es la ecuación ya despejada con la constante, lo que hago es despejar el tiempo de vida media. Ya despejando el tiempo de vida media, simplemente multiplico los valores que tengo. Necesito una presión inicial y la constante. Entonces, para ese caso, yo sé que su presión es de 20, es esta. Y la constante acabo de hallarla. Para el primer caso hemos hallado la constante con estos datos. La presión y este tiempo. ¿Sí? De esta salida. Y luego, ya para esto, vayamos con este otro valor para determinar cuál sería su tiempo de vida media. Y es 417.7. Entonces, esa sería la respuesta. Es completar la tabla. En el primer caso, no hemos dado ninguna relación, así que ha quedado en repetir el valor nomás, porque es independiente. Y en este caso ya hemos podido hallarlo. Bueno, como pueden observar, hay ejercicios raros como esto, pero terminamos aplicando lo que hemos conocido. Lo que es velocidad cinética, su diferencial, balances y ya trabajar con las tablas.